esta hora de la noche, para hablar de este tema, vamos a conversar con Fernando González, el economista del Instituto Peruano de Economía. ¿Qué está pasando con el crecimiento económico? ¿Habrá o no habrá para el próximo año? Además, ¿cómo va a determinar ello la llegada del fenómeno del Niño global que se tiene prevista para este año, ¿no? Para enero, febrero y marzo. ¿Va a ser fuerte? ¿Va a ser moderado? Ya se está estimando que va a ser entre moderado a débil. Y eso podría traer como consecuencia también que no haya destrucción. Vamos a conversar por ello a esta hora de la noche con Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Doctor González, muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas, aquí en Latina Noticias. ¿Cómo estás, Katia? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Hoy el INEI ha sacado el reporte del cierre de la inflación al 2023, 3.24%. Pero el ministro de Economía el viernes nos decía que estimaba que para este año se iba a registrar en 2% la inflación. ¿Coinciden estas cifras con las estimaciones que ustedes tienen? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. En efecto, la inflación ha reducido fuertemente en los últimos meses. Después de estar en niveles incluso cercanos al 7, 8%, ha venido reduciéndose como se tenía previsto. Y ahora el último dato del mes de diciembre nos muestra una tasa de 3.2% para Lima Metropolitana, lo cual ya se ubica muy cerca al rango meta. ¿No? Probablemente ya hacia el primer trimestre del año, hacia fines de marzo, deberíamos estar ya dentro del rango meta del Banco Central, que es entre 1 y 3%, y mantenernos en ese rango en lo que resta del año. Esto quiere decir que los precios ya no van a estar incrementándose al mismo ritmo que se han venido incrementando los meses previos, sino se van a mantener a un nivel más estable, lo cual claramente es bueno para las familias, es bueno para mantener su capacidad adquisitiva. Claro, ¿y esto qué significa para la gente? La señora en su casa puede decir, ya, pero ¿va a bajar el pollo o no va a bajar el pollo? ¿Pero va a bajar el arroz, pero van a bajar los huevos o no va a bajar? ¿O va a bajar el limón, va a bajar más? ¿Esto qué significa aterrizándolo para la gente, no? Claro que sí, es un punto muy importante el que mencionas, porque que la inflación se acerque a su rango meta no significa que todos los precios de los productos se van a mantener estables. Habrá productos que algún mes van a elevarse más, mientras que otro mes van a caer otros productos. Por ejemplo, para el mes de diciembre, donde la inflación fue de 3.2, ha habido productos que sí se han incrementado, como el precio del pollo, como el precio de la papa, o el precio de los pasajes interprovinciales, ¿no? Debido también al periodo de fiestas. Mientras que otros productos que habían subido han caído fuertemente, como el limón o el tomate, que han caído alrededor de 16%. Sobre todo los alimentos son los productos que muchas veces están más sujetos a variaciones mes a mes, incluso semana a semana, debido a la variabilidad que hay en la producción, muchas veces también restricciones en el transporte. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien en general los precios no tienen por qué incrementarse tan rápido, sí hay algunos factores que hay que tener en cuenta que podrían elevar transitoriamente los precios, como el fenómeno del Niño durante el verano. Actualmente el escenario que manejamos es que el fenómeno del Niño va a ser moderado, es decir, que si bien va a haber un fenómeno del Niño, no debería ser tan fuerte como, por ejemplo, se vio con el fenómeno del Yaku el año pasado. Sin embargo, esas expectativas están sujetas a constante cambio, ¿no? Entonces, todavía nosotros vamos a estar atentos a cómo se materializa la inflación y el precio de los alimentos en los primeros meses del año, pero posterior a eso, esto ya debería estabilizarse y ya deberíamos entrar dentro del rango meta. Y para relativizar un poquito estas cifras, sí es importante tener en cuenta que en el Perú mantenemos la tasa de inflación de las más bajas de América Latina, ¿no? Si nos comparamos con Brasil o con Chile, que tienen tasas más cercanas al 5%. Y eso es una noticia positiva definitivamente. Señor González, yo le quería preguntar también respecto a las declaraciones que dio el ministro de Economía el viernes. Él aseguró que el próximo año iba a haber una recuperación de la economía. Este año tuvo que reconocer en algún momento que había recesión durante algunos meses del 2023, pero el 2024, ¿podemos creerle, hay los elementos suficientes para determinar que sí se va a recuperar la economía y el crecimiento económico? Bueno, en primer lugar, el 2023 fue un año marcado por diferentes choques que todos contribuyeron a que la economía definitivamente no tuviera un buen dinamismo, ¿no? La economía se estima que el 2023 va a caer entre 0.5 y 0.6%. Definitivamente hace muchos años, sin contar la pandemia, que no teníamos una tasa negativa
e incluso por debajo del promedio de América Latina, Claro. porque generalmente siempre éramos de los aplicados de la clase, siempre teníamos mejor crecimiento que otros países de América Latina. Eso se rompió el año pasado. Sin embargo, para el 2024 sí hay algunos fundamentos que nos llevan a creer que la economía debería tomar un mayor impulso. Por un lado, el sector agropecuario el año pasado cayó alrededor de 2%, este año debería crecer, debería recuperarse. ¿Por qué? Bueno, tenemos el efecto del fenómeno del Niño, que se estima que va a ser moderado, pero una vez pasado esto, ya no está la crisis de los fertilizantes, que golpeó la producción el año pasado, ya no deberíamos tener el mismo nivel de conflictividad social con el que iniciamos el año pasado y que también afectó la producción agrícola, y si el clima, digamos, se mantiene favorable o no es tan adverso, entonces el sector agropecuario debería crecer. Algo similar sucede con la pesca, que el año pasado habría caído doble dígito, alrededor de 20%, y que este año también debería tener una recuperación. En cuanto al sector minero, motor importante de la economía, el año pasado más bien fue uno de los sectores que evitó que cayéramos más de lo que efectivamente caímos, ¿no? Hemos caído alrededor de 0.5, sin la minería habríamos decrecido más. Ahora, la minería todavía se va a mantener como un sector importante, las operaciones de Quellaveco en Moquegua todavía siguen gatillando la economía, probablemente ya no al mismo nivel que gatillaron el año pasado, que fue cuando iniciaron a operar, porque ahora nos vamos a comparar frente a un año en el cual ya estaba operando esta operación, pero todavía va a ser un motor importante. Y por último, y muy importante, justo comentábamos que la inflación está cayendo y eso también aumenta la capacidad adquisitiva de las familias. Si los precios ya no suben de una manera poco predecible, las familias también pueden incrementar su confianza para empezar a gastar más y empezar a incrementar también su consumo, no solo de productos de primera necesidad, sino también de otros tipos de necesidades secundarias. Entonces, todo esto puede generar un mayor dinamismo. Claro. Y sí quisiera mencionar que también es importante que la inversión privada se recupere, pero para esto es clave que la confianza empresarial, que un entorno estable, predecible, se logre gatillar probablemente hacia el segundo semestre del 2024. Claro, y es que ¿cómo hacer para recuperar la confianza empresarial? Los dos factores que más perjudicaron el crecimiento económico, según también señalaban algunos expertos, es la falta de consumo interno, porque claro, sube el precio de los alimentos y tú evitas ya ir a la peluquería, evitas ya comprar ropa, evitas el consumo interno de servicios, porque también el precio de los alimentos está subiendo, o porque has tenido menos ingresos, o porque ya no tienes los mismos trabajos de antes. Y otro de los factores que también detuvo o no permitió el crecimiento económico fue, según algunos especialistas, la falta de inversión interna, la falta de confianza en el empresariado, que es lo que acabas de mencionar. ¿Cómo hacer para recuperar esa confianza? ¿Qué recomendaciones le daría al Ministerio de Economía para recuperar la confianza en los inversionistas y decir, ok, la economía va a empezar a crecer desde este año 2024? Sí, efectivamente, como mencionas, Katia, por un lado el consumo ha sido afectado, pero el otro componente fundamental fue la inversión. Y la inversión cayó por tres factores principales. Por un lado, la falta de confianza del consumidor y la falta de confianza de los empresarios, de los inversionistas, para invertir, porque uno no invierte en un entorno en el cual no es predecible, en el cual no sabe si después va a poder tener ganancias, o quizás cierre el negocio, o quizás el negocio no puede operar por temas de conflictividad. Por otro lado, también el costo del crédito estaba elevado y esto se espera que empiece a reducirse progresivamente. El Banco Central subió la tasa como tenía que hacerlo para controlar la inflación, pero el efecto secundario de esto es que los créditos se encarecen. Claro. Ahora que la inflación ya ha logrado ser controlada o está en ese camino de establecerse dentro de su rango meta, hay más espacio para que el Banco Central, como lo ha venido haciendo en los últimos meses, siga reduciendo su tasa de interés y esto también facilita un crédito más barato para que las empresas puedan endeudarse y puedan acceder a un crédito que finalmente es lo que gatilla la inversión. Y por último, también es importante finalmente cómo el consumo, como el mayor empleo, también va a terminar, digamos, generando una mayor demanda que va a gatillar la inversión. Ahora, sobre el tema de la confianza empresarial, que fue la pregunta inicial, sí es clave que en realidad el entorno político, el entorno institucional se mantenga estable, ¿no? Porque finalmente uno puede, digamos, no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí 3, 4 años en el entorno político, entonces de alguna manera esto frena un poco la inversión, pero lo que sí tenemos como fortaleza en el país es la macroeconomía. Digamos que tenemos unas cuentas saneadas, tenemos la inflación ya controlada, no tenemos una deuda pública muy elevada, entonces estos aspectos de alguna manera nos mantienen como una economía saludable que tiene las posibilidades de recuperarse de un año malo como fue el año pasado, ¿no? Pero importante mantener este entorno de predictibilidad, porque uno invierte cuando puede más o menos prever en qué escenario es en el que está jugando.
Claro, entonces sí hay las condiciones necesarias para hablar, o las condiciones que se requieren para hablar de un crecimiento económico que sí se daría este año, ¿y en cuánto lo está estimando desde IP? Sí, nosotros, nuestro estimado actualmente en el IPE es de alrededor de 2%. Sin embargo, estamos considerando que puede haber algunas condiciones para poder, digamos, corregir nuestras proyecciones ligeramente al alza. Vamos a observar los datos de las próximas semanas y está dentro de las posibilidades que estamos considerando. Definitivamente esto va a ser mejor que el escenario del 2023. Sin embargo, tampoco deberíamos pecar de complacencia, porque si bien esta tasa es una mejora, en realidad para que el país logre desarrollarse en el mediano plazo, crecer a tasas de 2.5, de 2% no es suficiente, ¿no? El país es todavía un país con ingresos medios y es un país que si quiere llegar a alcanzar a países desarrollados, tiene que crecer a tasas de 4%, de 5%. Pero para esto se necesita también fortalecer los motores de crecimiento de mediano y largo plazo, temas como infraestructura, como educación de calidad, como innovación, y son temas que no se trabajan de un año a otro, sino que requieren ya de una política de Estado en más de largo plazo. Importante actualmente aprovechar los recursos que tenemos, por ejemplo, la fortaleza minera que tenemos, gatillar inversiones, hay diversas inversiones de mediana escala, de pequeña escala, que si bien no es un solo gran proyecto, son varios proyectos que si se dan van a poder dinamizar la economía. Y a la par de seguir aprovechando estos recursos que tenemos, justamente estos recursos son los que nos permiten después invertir en mayor infraestructura, generar mejores carreteras, colegios. Entonces tiene que formarse este círculo virtuoso de crecimiento, pero para eso es clave también el compromiso de nuestras autoridades y como ciudadanos estar atentos de que esto se ejecute de manera adecuada, ¿no? Ahora, señor González, ahora que menciona la inversión minera, se hablaba del incremento de la inversión minera y del sector hidrocarburos también. Esto, ¿cómo se tiene estimado para el 2024, para este año? Porque también muchos especialistas siempre dicen la inversión minera es fundamental para el desarrollo económico del país. Y si esto es así, ¿qué se espera para este año con la inversión minera? Sí, bueno, el estimado que se maneja, por ejemplo, desde el Banco Central es una inversión privada de alrededor de 2%. Ahora, sobre el tema de la inversión minera, esta podría ser mayor si es que se concretan estos proyectos, como le mencionaba, que son entre pequeña escala y mediana escala. Si es que no hay mayor oposición, si estos proyectos logran salir sin también trabas burocráticas innecesarias, podríamos estar hablando de un crecimiento de la inversión minera de alrededor de 5%, ¿no? Pero todo esto todavía va a tener que concretarse en los próximos meses. Sin embargo, la posibilidad está. Y por otro lado también está la inversión pública, ¿no? Que se prevé que este año pueda crecer alrededor de entre 3 y 4%, lo cual también tendría que ser un gatillador importante, sobre todo ahora que necesitamos justamente como que este trampolín para poder lograr mayor crecimiento, ¿no? Ahora, sobre la inversión minera es clave de que la inversión minera digamos, genera empleo, porque justamente esa fase de construcción es intensiva en mano de obra, va a generar encadenamientos con otros sectores, y dada la magnitud que tiene, no solamente estamos hablando del sector construcción o minería, sino de cómo se encadena con servicios, cómo se encadena con transporte, con otras empresas que proveen servicios a la construcción minera, que son construcciones de gran escala. Entonces sí es justamente un componente importante y clave también que se da de manera descentralizada. No se da en Lima o en una ciudad principal, sino se da alrededor, digamos, a lo largo del país, en zonas que muchas veces no necesariamente están cerca de ciudades principales. Entonces el hecho de descentralizar la inversión también es positivo para la economía. Señor González, finalmente, ¿qué podría perjudicar esta proyección del crecimiento económico? ¿Qué podría perjudicar? Perdón, no te copié bien. ¿Podrías repetir, por favor, Katia? Sí, ¿qué podría perjudicar esta estimación de crecimiento económico? ¿Una crisis política podría interrumpir ese proceso, esta proyección de crecimiento? Sí, es muy importante lo que mencionas porque en general las estimaciones en economía se basan en ciertos supuestos que establecemos, pero esos supuestos claramente están sujetos a variabilidades, habrá cosas que no podemos controlar del todo. Por un lado, como mencioné al inicio, está el fenómeno climático. Nos basamos en, por ejemplo, las proyecciones del ENFEN, de la Autoridad Nacional que evalúa el fenómeno del Niño. Prevemos que vamos a tener un escenario moderado para este verano, pero siempre está la posibilidad de que de pronto sea peor a lo esperado, ¿no? O como también podría ser mejor. Entonces nos manejamos en diferentes escenarios. Por el lado político estamos previendo un escenario con la institucionalidad débil que tenemos lamentablemente, pero sin un mayor deterioro frente a lo que ya estamos observando actualmente, ¿no? Ahora, esperemos más bien que esto mejore, pero sí se requiere un compromiso de las autoridades para poder fomentar la inversión. Y como te mencionaba, fomentar la inversión no solamente se trata de un discurso para que vengan inversionistas, sino demostrar con acciones claras
de que las reglas de juego están claras, porque uno no va a invertir donde cree que las reglas de juego van a estar cambiando constantemente. No digo que las reglas de juego tengan que favorecer al empresariado o tengan que favorecer a las empresas, simplemente tener reglas de juego claras, porque sobre la base de eso es que uno ya proyecta cuál va a ser su plan de negocio, cuáles van a ser las ganancias esperadas, etcétera. Pero si las reglas de juego se cambian de manera imprevista, entonces uno ya se desincentiva a poder invertir, ¿no? Y no hablo de grandes inversiones, sino inversiones de todo tipo, ¿no? Inversiones desde las pequeñas empresas, desde las microempresas, que también consideran, digamos, el escenario, ¿no? El escenario como la inflación, el escenario como las tasas de interés. Esto va a ser más favorable este año, así es que esperemos que la inversión también crezca a una mayor tasa, a un mayor ritmo en el 2024. Es lo que esperamos todos definitivamente para que haya crecimiento económico. Muchísimas gracias, señor Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy buenas noches. Muchas gracias además a ustedes que están comentando. Ya estamos con la pregunta del día. ¿Crees que tu situación económica mejorará este 2024? Muchísimas gracias a todos los que están interviniendo en el chat de YouTube, en el chat de Facebook también. Saluditos a Eduardo Bolívar. Feliz 2024, Katia, y a todo Latino de Noticias. Muchísimas gracias además por esos saludos. Por acá, todo está caro, dice, no baja nada. Los precios de los alimentos están ahí también por las nubes, consideran algunas personas. Y a ver, por acá, ya sin insultos, por favor, a los políticos. A ver, busquen las cosas más baratas, dice por acá. Los delincuentes también son los que no dejan trabajar, dice Carol Sotelo. Y también eso es verdad, porque lo que decía el ministro de Economía, por ejemplo, era que se estaba realizando un plan de lucha contra la delincuencia justamente para generar más confianza en los inversionistas, porque claro, un mediano microempresario, mediano empresario, incluso gran empresario, si es víctima de extorsión, por ejemplo, entonces decides ya no invertir y decides irte a otro país de repente a invertir. Y esto es un problema definitivamente para todos y es algo que se tiene que resolver también. Ahora, Carla Tatiana Rivera dice, yo creo que los congresistas y los ministros deben bajarse el sueldo. Son puntos de vista, algunos consideran que ganan mucho, otros consideran incluso que ganan poco. Por acá ahí está Carla Tatiana Rivera, basta de que se llenen los bolsillos estos congresistas. Sí, hay una crítica muy dura al Congreso. Carol Sotelo dice, ¿quién va a invertir en este país con este Congreso que no respeta las leyes? Dice por aquí también, ¿no? Y eso también puede ser parte de lo que algunos consideran, ¿no? Ahí está, Nino Valera dice, gracias a Latina Noticias por mantenernos informados. Yo creo que las cosas seguirán empeorando en lo económico. Uy, no hay que ser pesimistas, vamos, hay que ser optimistas. Esperemos que este año venga mejor, este 2024. Son los buenos augurios de inicios de año que uno siempre tiene que tener. Cuando dice feliz 2024 es que todo sea éxito y prosperidad para este año y esperemos que eso suceda así. Saludos a todos y sigan comentando. Además, sigan llenando la encuesta. ¿Crees que tu situación económica va a mejorar este 2024? Sigan por aquí. Cisco Reinaldo dice, yo creo que estamos a punto de ingresar a una crisis política que podría ocasionar, dice por aquí, el levantamiento del pueblo o podría ocasionar también que no haya crecimiento económico. También eso es uno de los factores. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. La idea es que sí haya crecimiento económico. En febrero, el Ministerio de Economía va a hacer su primer reporte de las estimaciones que va a tener para el primer semestre del 2024 y esperemos que ahí hayan buenas noticias. Sigan